empezar preguntándote, Ruth, acerca de qué es abuso sexual. ¿Cómo definiríamos nosotras el abuso sexual? El abuso sexual es cualquier actividad de índole sexual, como caricias, contacto genital, oral genital, coito, exhibicionismo o exposición a la pornografía. A veces esto sucede de parte de adultos a menores. O cualquier otro acto que ponga en melle la dignidad de la otra persona. Una pregunta muy importante es cómo, porque vemos hoy en día que el abuso sexual, y está comprobado que se da dentro de las familias. No es que una persona de pronto fue abusada por una persona en la calle, que suele ocurrir, pero es un porcentaje mínimo, porque se ha comprobado que la mayor parte de abuso sexual se da dentro de los hogares, en la misma familia, los mismos amigos, las mismas personas, el mismo entorno en los cuales los niños se rodean. Entonces, una pregunta muy importante, Ruth, es ¿dónde tú, según los estudios que has hecho, porque has elaborado un material muy interesante, dónde ocurre el abuso sexual? Y aún lo más importante, como madres, ¿no? Prevenirlo, ¿no? Ya que es un daño que puede ocasionar un gran daño en la vida de un niño o niña. Entonces, ¿cómo nosotras podemos estar preparadas y prevenir esto, y esto no suceda, ¿no?, en la vida de nuestros hijos? Eso es cierto. El abuso sexual puede ocurrir en cualquier lugar. Puede ocurrir hasta en un parque, puede ocurrir en un transporte público, porque es bastante común, por ejemplo, encontrar personas en un transporte público que suben solo a hacer daño, es decir, abusar de alguien, de una víctima, especialmente de niñas, de menores o de varones, de escolares. Puede ocurrir en un centro de estudios, en un colegio, puede ocurrir en un centro de salud y, como mencionaste, Julie, ocurre muy comúnmente en el hogar. En el hogar se da muchas veces por personas muy cercanas al niño o a la niña o al adolescente, donde él tiene toda la confianza con esta persona. Y muchas veces esto comienza con una seducción sistemática, continua, y, y se va dando de acuerdo a la vulnerabilidad del niño. Muchas veces el niño o el adolescente es vulnerable porque los padres trabajan, los dejan con alguna persona cuidándolos. A veces es vulnerable porque los padres son muy violentos, o a veces simplemente no es necesariamente violento físicamente, sino a veces los padres gritan y en la mente del niño, pues esto lo convierte en vulnerable porque no habla, no expresa lo que él está pasando. Pero el abuso no solamente ocurre en casa, muchas veces ocurre hasta en la iglesia. Entonces, esto se ha sabido de casos, muchos casos de personas que han incurrido en el abuso a menores o a mujeres adultas, a señoritas o jóvenes en la iglesia, dentro de un entorno de personas que están sirviendo juntos. Entonces, el abuso puede ser cometido por cualquier persona en cualquier lugar. Por eso el perfil de un abusador no existe, no tiene perfil, porque puede ser cualquiera. Varón, mujer, mayor, menor, anciano, abuelo, cualquiera. Ahora, ¿cómo prevenir el abuso? Hay prevención cuando hay información.
Igual mencionaste, Julie, los padres. Creo vivimos en un tiempo donde existe mucha información. Entonces, especialmente sobre prevención. De esto se habla ahora en los colegios con mayor amplitud, se habla de esto con mayor eh, claridad. Pero qué mejor que los padres, las madres, podamos hablar de esto con mucha confianza, con eh, por eso mismo, en este material, perdóname que tengo que mencionarlo, hemos elaborado diferentes formas sencillas de cómo podemos enseñar a los niños a prevenir el abuso. Cuando una persona está informada, está mejor preparada para buscar ayuda, para decir no, para gritar, para evitar ciertas formas de seducción o engaño. Cuando entiende los límites a los que se debe llegar una persona con sus muestras de afecto o su acercamiento, va a ayudar en la prevención. Entonces, nuestros hijos, sean varones, mujeres, o los chicos en la iglesia, necesitan información de parte nuestra. Pero además, Julie, quisiera agregar algo más aquí. Dios ha puesto en nuestro cuerpo un sistema de alerta que nos ayuda a identificar el peligro. Por ejemplo, cuando uno ve una manzana podrida, nuestro sistema de alerta se activa y tú dices, no, esto yo no puedo comer, puede tener gusano. Entonces, una persona sabe cuando alguien tiene un acercamiento que no es el adecuado. Entonces, este sistema de alerta se activa. Esto que hace conmigo, o la forma en cómo me mira, o la forma en cómo me habla, hace que yo sienta cierto peligro. Entonces, esto también ayuda en la prevención. Algo que dijiste, si es muy cierto, es que el abusador por lo general busca ganarse la confianza de los padres, ¿no? Ser la persona menos sospechosa. Hace poco escuchaba el testimonio de una joven y era de una familia, que es de una familia cristiana, y ella cuenta su testimonio, que los matrimonios en la iglesia se compenetraron tal, que eran amigos, porque tenían cosas en común, tenían hijos de la misma edad, y cuenta esta joven que los padres eran tan confiados, entre comillas, porque eran cristianos, ¿no? Que dejaron a sus hijos con esta familia. Y en una ocasión hicieron que este hombre la recogiera a la niña, ¿no? Y ella cuenta que el abuso sexual se dio en el auto de este hombre. Ella nunca dijo nada. Ella no le dijo a sus padres porque él amenazó, imagínate. Ella dice, lo peor de esta situación es que tenía que soportar el ser, ¿no? Abusada sexualmente por el padre de mi mejor amiga. Y, y es triste cómo es que los padres son tan confiados hoy en día. Y como dijiste, no solamente esto se da en la calle, en el colegio, sino aún en las mismas iglesias. Sí, se da en las iglesias. Y puede sonar muy fuerte y decir, wow, pero es la realidad. Aún en colegios cristianos se está dando. El hecho de que tú matricules a un niño en un colegio cristiano, donde entre comillas los profesores son cristianos, no te garantiza que tu niño va a estar seguro, porque yo no pondría las manos al fuego diciendo que confío en el profesor que es cristiano y en su vida espiritual, yo no sé cómo camina con Dios, yo no sé si es una persona que se ha infiltrado allí, ¿no? No sé si el colegio realmente pasa un buen filtro para definir si su personal docente realmente es una personal que realmente ha experimentado una nueva conversión o son personas simplemente que quieren aprovecharse de los niños. Entonces, qué importante es, mamá, que estés alerta y no seas confiada. Porque está en la iglesia, porque está en un colegio cristiano, piensas que tu hijo está a salvo, pues te equivocas, ¿no? Entonces, siempre debemos estar alertas. Ruth, quisiera pasar a la siguiente pregunta y es acerca de los patrones, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del abuso sexual, ¿no?
Y sobre todo lo más importante, se ha comprobado que una joven que ha sido por lo general abusada, se repite este patrón. Es como que ella se expone más a este tipo de situación sin darse cuenta, ¿no? Ha pasado que hay niñas que de repente pasaron esto de niñas y de adolescentes, son como más vulnerables al hecho de ser abusadas por alguien que puede ganarse su confianza, pero en realidad quiere lastimarla. Entonces, ¿cómo podríamos? Háblanos de las consecuencias y de cómo una mujer, ¿no? Sin darse cuenta, se expone a ese tipo de situación, a que ese patrón se repita en su vida una y otra vez. Sí, hay algo que eh, quisiera agregar a esto, es que nosotros como cristianas, hijas de Dios, tenemos que mirar con los lentes del Evangelio. Y una de las enseñanzas del Evangelio es que el pecado, dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, esta verdad que nos dice la Biblia es que el mundo es un mundo caído, es un mundo de pecadores. Entonces, como es un mundo de pecadores, nosotros no vamos a vivir aterrados y tratando de pensar que está a todos lados el enemigo, pero sí podemos prevenir con el cuidado y la comunicación. eh, Nosotros los padres somos los que generamos la comunicación, los que iniciamos, los que perfeccionamos, los que perseveramos en la comunicación, pero además los que buscamos que el niño confíe en nosotros. Entonces, sea donde vaya, nosotros siempre tenemos que conversar con ellos para que ellos puedan hablarnos si hay algo raro que les está pasando. Incluso hay códigos que uno puede decir. Mira, si tú sientes que estás incómodo por algo, estás incómodo por una situación, hay una palabra clave que tú me vas a decir, ¿no? Hipopótamo, no sé, algo que tú puedes decirme, esto me está pasando, estoy entre mis primos, estoy entre mis amigos, estoy en el colegio, entonces me dices la palabra clave que está haciendo sentir incómodo o incómoda. ¿Cuáles son las consecuencias? El abuso es uno de los pecados que más efectos devastadores deja sobre sus víctimas. Y lo vamos a mencionar de forma muy breve, porque de hecho esto es bastante amplio y hay muchos casos, muchos tipos de consecuencias. Pero, por ejemplo, una de las consecuencias o las secuelas que deja es en la mente. La mente es el, el digamos, el lugar de nuestros recuerdos, donde llega, donde está depositado todos nuestros recuerdos, todos los que hemos pasado. Entonces, el abuso sexual, muchas veces, una de las consecuencias es que estos recuerdos torturan la mente una y otra vez a lo largo de la vida de la víctima. Pero además estos recuerdos, al pasar los años, se convierten muchas veces en fortalezas mentales. Por ejemplo, fortalezas de culpa, de enojo, de reproche, de odio, etcétera. Pero también Satanás saca mucho provecho cuando hay una situación de abuso y se encarga él principalmente en susurrar mentiras a la mente de una víctima. Y le susurra sus mentiras tales como, eres la única persona que le ha pasado esta situación. Mira, todos están felices. Esto te ha pasado porque nadie te quiere, no le importas a nadie. Y la mente es su campo de acción. Entonces, muchas veces la víctima llega a situaciones de depresión, muy fuerte, incluso hasta intentos de suicidio. Sí, depende de la situación, hay personas que hasta han terminado con sus vidas por una situación así. Y en el campo de la mente hay víctimas incluso que culpan a Dios por lo que les sucedió y terminan alejándose de su único lugar seguro. Esto muchas veces ocurre en un momento de dolor,
de decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no me cuidaron? ¿Por qué Dios permitió esto que me pasara? Pero además, otra secuela, otra consecuencia que ocurre, aparte de la mente, es el cuerpo. A veces deja enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Diferentes enfermedades que la víctima no ha buscado, por supuesto, y otras secuelas más. Pero además en la conducta, y esto es lo que hablabas, Julie, ese patrón. Y muchas veces la víctima toma dos caminos. Uno puede ser el rumbo de la promiscuidad, porque es despertado su zona erógena, es decir, su líbido, y muchas veces es despertado hacia un rumbo de sexual, entonces a veces toma el camino de la promiscuidad. Y otros toman el camino del retraimiento y el rechazo al sexo opuesto. Hay casos que aún casados o casadas no disfrutan plenamente su vida sexual conyugal. Y esto es una de las consecuencias que ocurre en la vida de una víctima. Tiene consecuencias devastadoras en la vida de un niño, y sobre todo cuando hablaste de la depresión, ¿no? Ese niño va a luchar con la depresión, va a intentar con pensamientos, hasta como tú dijiste, suicidas. He conocido muchos casos a lo largo del tiempo en que vengo ministrando, sirviendo a Dios, y créeme, la mayor cantidad de personas a las cuales he tenido la oportunidad de discipular y el Señor me permite restaurar, la mayoría han sido esos casos. Y sacarlas, para el Señor no hay nada imposible, eso sí, sacarlas de ese hoyo, ¿no? De donde han caído, de depresión, de todo ello, pero he visto también la mano de Dios manifestándose en la vida de estas jóvenes, y ver, ¿no? Lo que la palabra dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Y gracias a Dios por ello. Ruth, dinos acerca de cómo debemos responder, ¿no? Nosotras como consejeras, porque a la iglesia llegan estas mujeres, ¿cómo podemos responder a estas personas que han tenido esa clase de experiencia? ¿Cómo podemos ser un canal de bendición para ellas? ¿Qué hacer para que ellas puedan confiar en nosotras? ¿Qué nos dirías acerca de ello? Porque queremos ser de bendición. Queremos ser de bendición a estas mujeres, y llevarlas, ¿no? Y enseñarles y mostrarles el amor de Dios, ¿no? A pesar de lo que ellas piensan, ¿verdad? ¿Qué nos dirías, Ruth? Lo primero, la víctima necesita ser creído. Necesitamos ser consejeros o escuchadores que le creen. Muchas víctimas no les creen, piensan que ellas hicieron algo o ellos hicieron algo para que eso les suceda. Entonces, tiene que haber la apertura y yo recuerdo que hablé con una persona que había sido abusada por su padrastro, y la mamá culpaba a la hija, culpaba a la niña. Y ella con tanto dolor, mira, la culpa que ella tenía era tal que ella creía que ella estaba traicionando a su mamá. Y fue bastante doloroso, bastante largo el poder decirle, te creo. Yo creo que tú has sido la víctima. Y para ella en su mente fue tan fuerte esta idea de que ella era la culpable. Porque en algún momento, a veces la víctima, cuando hay un abuso sistemático, por años muchas veces, llega a sentir cierto placer, y esto en ella genera o en él genera cierta culpa. Entonces, pero la verdad es que esta persona, para que llegue a este momento, ha sido seducido, ha sido seducida, y el abusador ha sabido cómo seducirla. Entonces, siempre debemos hablarle que él o ella ha sido víctima. Primera de Tesalonicenses 5:14 nos menciona
como consejeros las 3 formas que debemos ayudar a una persona. Y este versículo nos dice de qué forma nosotros podemos ayudar, pero identificando la situación de la persona. Por ejemplo, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis, dice, a los que andan desordenadamente. Muy bien, yo veo a una persona que anda desordenadamente, no lo voy a consolar, no lo voy a animar. Dice, ¿qué dice Tesalonicenses? Lo voy a amonestar, ¿no? Esto es una palabra, lo voy a corregir, le voy a... en este momento estaba hablando de los ociosos, de los que en ese momento no querían trabajar, andaban desordenadamente. El otro grupo dice que alentéis a los de poco ánimo. Es decir, si yo descubro una persona que está decaído, está triste, está de poco ánimo, ¿qué debemos hacer? Alentar, consolar, fortalecer. Y además dice que sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes con todos, con el que anda desordenadamente, con el de poco ánimo y con el débil. Sostener es la idea de cargarlos. Hay momentos que hay víctimas que necesitan a veces hasta nuestro hogar por unos días o por una semana o buscar un lugar de refugio. Hay víctimas que necesitan ser acogidos porque están en peligro. Hay momentos en que necesitamos acompañar, por ejemplo, a la mamá de la niña que fue abusada, porque la mamá está devastada también. Entonces, la Biblia nos dice acá que vamos a animar, pero a veces vamos a sostener, a veces lo vamos a cargar. Sostener es cargar, y vamos a tener esta función de parte del Señor. Y otra forma de responder a las víctimas, Yuli, también es con la verdad del Evangelio. Este tesoro que fue anunciado desde el principio. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y nosotros no debemos pensar que el abuso sexual es un tema que debe tratarlo la psicóloga o el psicólogo con el respeto de los profesionales. En las heridas del alma, las mentiras que ahora están tan infestadas de mentiras la mente de una víctima, es el poder del Evangelio la que va a transformarla. La Biblia dice que Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Es el dunamis de Dios. Es la expresión del cielo en la tierra. Es la buena noticia para la mala noticia del abuso sexual. Y dice, es el poder de Dios para salvación. Para salvación de nuestro propio pecado, de estar atrapadas en pensamientos autodestructivos, en falta de perdón, en heridas que a raíz del abuso muchas veces hemos causado también en otros. Para salvación de nuestro dolor, para salvación del dolor que ha causado otro pecado. Pero esto se da, dice, para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Entonces, la respuesta del consejero tiene que ser el animar, el creerle y a veces sostener. Pero nada podemos hacer sin el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia para la mala noticia del pecado, la mala noticia de que existe abuso, de que existe víctimas a raíz del abuso. Hablaste sobre la importancia de la culpabilidad, ¿no? O sea, me dijiste, comentaste que qué importante es que la persona o el niño que ha sido abusado entienda que no fue culpable, no fue culpable de lo que pasó, ¿no? Yo te digo, he visto en casos de muchas jóvenes que se sienten avergonzadas, ¿no? No quieren que nadie sepa, y es lógico, solamente tiene que saber la persona que la va a aconsejar, que la va a orientar,
pero sienten vergüenza, ¿no? Y algo que les digo es que no tienes por qué sentir vergüenza porque pecaron contra ti, ¿no? Por la persona que pecó contra ti. No hay motivo de tener vergüenza por ello, porque eras una niña, eras un adolescente, no tenías uso de razón de repente cuando eras una etapa preescolar de lo que estaba pasando, no sabías lo que estaba sucediendo. Nos hablaste de la culpabilidad, de que la importancia de que esta joven, esta niña entienda que no fue ella lo que lo ocasionó, sino que fue el pecado de otra persona y el hecho de que nosotras vivimos en un mundo caído. Bueno, también quería, Ruth, que nos comentes acerca de cómo podemos nosotras o cómo una mujer que ha sufrido abuso sexual ser restaurada, ¿no? Una pregunta quizás más importante, ¿cómo una mujer puede ser restaurada? ¿No? Hay muchas jóvenes que yo conozco el caso de muchas chicas que han pasado por esto, pero nunca buscaron ayuda, nunca pidieron, nunca confesaron esto, ¿no? A sus padres ni a Dios, que es lo más importante, primeramente confesarlo a Dios, y siguen, ¿no? Siguen aquí, pero sin haber sido restauradas en esa área de su vida. Entonces, ¿cómo ellas pueden ser restauradas? Me encanta esa palabra restaurados, porque es lo que Dios hace a través del Evangelio. Y hablábamos el Evangelio como poder de Dios. Y el Evangelio es poder de Dios y puede restaurar cualquier corazón herido. Esa es la buena noticia. Y esta restauración, el primer paso para que pueda darse es el perdón. Primeramente, la víctima necesita experimentar el perdón de Dios. Para que Dios perdone a todas las personas, a la víctima, al abusador y a todos, porque al final la Biblia dice que todos somos pecadores. El ser víctima no nos exime de nuestro pecado. Somos tan culpables delante de Dios. Dios ha provisto el medio del perdón. Es el único medio. Dios no nos perdona porque tú eres la niña de sus ojos o porque tú eres preciosa para Él o porque pues Él es un Dios que es tan misericordioso y bondadoso. Hay una sola razón por la que Él nos perdona y es porque ve a su Hijo inmolado, molido en la cruz del Calvario. Él ha sido el precio del perdón. Entonces, toda víctima necesita experimentar el perdón de Dios. Y si ya has experimentado el perdón de Dios y ese perdón le ha costado al creador del universo, a Jesucristo, entonces esa misma gracia que hemos recibido es la que tenemos que extender a cualquier persona que nos ha ofendido. No es fácil, por supuesto. Por eso es una batalla en la mente. Cuando descubrimos la verdad de que mi perdón fue ganado en la cruz y que ese mismo perdón yo voy a extender a un abusador, yo puedo ejercer, yo puedo ser libre del dolor, de la amargura, puedo ser libre de ello. Hay una forma práctica que hablamos, por ejemplo, en el material, y he hablado con muchas víctimas. Con mi esposo trabajamos ya más de 18 años con adolescentes en los campamentos. Sirvo en campamento de damas y este tema realmente es un tema bastante común. Y una de las cosas que ocurre es, les ayudamos, un método que no recuerdo en este momento el autor, pero él plantea uno, por ejemplo, para poder perdonar, el primer paso es definir la ofensa. Defino la ofensa. Esta persona me tocó, esta persona me rozó, esta persona me sedujo, esta persona abusó de mí, esta persona hizo contra mí. Define la ofensa. O estas personas. Ahora, después de definir la ofensa, sienta el dolor. Esto me dio mucho enojo, frustración, tristeza.
angustia, vergüenza, soledad, todas las emociones que tú pudiste haber sentido. Pero luego, después de hacer este paso, lo que ahora a continuación tienes que es perdonar. Perdonar, como dice Colosenses, que nosotros debemos ser compasivos y misericordiosos con otros, perdonándonos los unos con los otros de tal modo, de la misma forma que Dios nos ha perdonado en Cristo. Entonces, esta es mi fuente de perdón. Entonces, yo voy a perdonar. Decido perdonar. Decido perdonar. Esta ofensa, este abuso, este dolor que me causó, decido hacerlo. Después de perdonar, ahora a veces la ofensa regresa a la mente y allí hay un trabajo continuo de recordar la verdad, porque hemos estado habituados a meditar en la ofensa, hemos estado habituados a meditar en el dolor. Ahora nuestro nuevo hábito es meditar en el perdón, meditar en la gracia que se nos ha sido dado y esa misma gracia que voy a dar. Y luego, aunque es difícil, comprende a tu ofensor. No hay una comprensión a su pecado, pero sí hay una comprensión a su naturaleza caída. Es decir, esta persona era un esclavo, esta persona era un pecador, no sabemos qué puede haber ocurrido para hacer esto. Puede ayudar, sí, es el comprender a veces, el entender qué puede haber habido detrás de un abusador. Pero además, el siguiente paso es saca perla de la ofensa. ¿Qué de bueno puede salir de una situación tan dura, tan difícil? ¿Puedo yo ahora ser una mujer que consuela a otros? ¿Puedo yo ahora ser una mujer que eh, enseño a mis hijos a prevenir? Porque a mí me pasó. Una situación tan dura me ayuda a saber perdonar cosas tan duras. Entonces ahora puedo perdonar cualquier otra cosa. Experimentar el perdón de Dios. Y no hay nada más maravilloso experimentar la sanidad de Dios. Y puedo contar de sus maravillas. Algo que tenemos que entender, bueno, esto probablemente lo voy a mencionar en la siguiente pregunta, pero, o después, Julie, si me permites, pero así breve nada más, el hecho de el perdón y la reconciliación. Porque muchas veces hay la pregunta, ¿pero qué hago? ¿Me hablo con esa persona? ¿Tengo cercanía con esa persona? ¿O esta persona abusó a mi hija, a mi hijo? ¿Lo sigo recibiendo acá en casa? ¿Qué hago? El perdón es un acto que se lo ganó Cristo, por tanto, no es algo que yo me lo gané. Yo recibo gracia y doy gracia, pero la reconciliación sí es condicional. Hay condiciones para una reconciliación. Probablemente voy a mantener alejado a esta persona porque es un peligro. Es decir, mi reconciliación no se va a dar, pero el perdón sí. Entonces, esto es lo que podríamos hacer para iniciar un proceso de restauración. Wow, Ruth, es muy, muy valioso todo aquello que acabas de compartir con nosotras. Ahora hay una pregunta muy interesante, ¿no? Y que estoy segura que muchas, ¿no? Muchas madres que se han visto en esta situación se preguntan, ¿no? Entonces, ¿cómo proceder, no? ¿Perdonar al abusador o proceder legalmente, ¿no? Para que pague su falta por lo que hizo? ¿Qué nos responderías? Dios ha puesto a las autoridades. Él las ha establecido. Y hay momentos en que uno tiene que hacer uso de aquello que Dios ha establecido. Hay situaciones que Dios nos dé sabiduría cuando uno tiene que ir a las autoridades y buscar protección.
y buscar que hagan justicia, porque a veces la víctima no es solamente uno, o a veces es todo un grupo de personas vulnerables. Entonces, en ese caso, pues hay que buscar la ayuda de las autoridades. Otro tema es que cuando uno va y denuncia un abuso, a veces hay que buscar a una persona madura que nos puede ayudar, que nos pueden asesorar, 2 o 3 personas que nos pueden dar consejos. Santiago dice que cuando nos hallamos en diversas situaciones difíciles, en pruebas, debemos orar a Dios por sabiduría, porque en una situación dolorosa de pruebas, uno actúa a veces llevados por el dolor, por el enojo, por el momento del shock. Y es el momento donde necesitamos más sabiduría. Y la Biblia dice, ora y ora con fe, porque Dios te puede dar en abundancia. Entonces, es el momento en que no actuar llevado por la pasión de ese momento, sino orar por sabiduría, pedir la provisión de personas adecuadas quienes nos pueden ayudar para tomar decisiones. Si no quieres pasar por una situación de denuncia y probablemente este tema engorroso, pues el perdón se tiene que dar, ya sea que denuncies o no, se tiene que dar. Eso es algo que sí o sí va a ayudar a poder remontar esta situación. Pero, como hablábamos anteriormente, la reconciliación es un tema condicional. Tratamos con mi esposo un tema de un abuso de un padrastro a otra niña, o a una hija que, bueno, ya tenía 14 años realmente. La hermana, la esposa estaba devastada, absolutamente devastada. Ella descubrió incluso que él había tocado a las otras niñas. Y yo imaginaba cómo se sentía esta mujer. Y ella no tenía fuerzas en ese momento para ir al médico legista. Sus niñas tenían que pasar todo este proceso. La mayor pasó y fue muy doloroso para la mayor y se sintió bastante humillada en esta situación. Y ella desistió por esa razón, no seguir con la denuncia. Ella dejó al Señor, a su justicia, y Dios ayudó muchísimo a esta mujer. Y a veces va a ocurrir eso, porque es una situación bastante difícil. Hay algunos que sí proceden y también les ha ido bien. Por eso es importante pedir sabiduría al Señor. El proceso, hace poco estaba leyendo un libro de cómo aconsejar mujeres y justo menciona lo que acabas de explicarnos. Cuenta el caso de esta joven que fue abusada por su padrastro. Ella fue, prácticamente cuenta, ¿no? Lo triste de esta niña es que ella comenta que su mamá sabía la situación y se hacía como que de la vista gorda. Ella dice, no solamente era la hija, sino que también era la amante de este hombre. Tan duro la situación por la que le tocó vivir a esta niña. Cuenta ella que llegó un momento en que no soportaba más y tuvo que acudir a su padre biológico para que la rescatara. El padre biológico aceptó, dijo, yo te voy a ayudar, pero la pobre niña fue sacada del colegio con esposas en las manos, acusándola y la llevaron a un reformatorio. Entonces ella dice, creo que lo peor de todo fue el proceso, ¿no? Eso fue lo que realmente marcó mi vida, muy aparte de que fue abusados por su padrastro, fue el proceso de tener que salir del colegio y que todos los niños la miraban y pasar ese proceso legal, luego llegar a un reformatorio. Muy triste el caso de esta niña. Y muchas veces sí, como tú dices, que Dios nos dé sabiduría, ¿no? Para poder dirigir qué hacer en esta situación. Eh, Quiero pasar a la siguiente pregunta y es cómo podemos ver el abuso a través de la soberanía de Dios
y construir esperanza, lo más importante. José es un ejemplo de cómo Dios convirtió en bien el mal que le hicieron sus hermanos. Dios puede encaminar el mal que nos sucedió para salvar a mucho pueblo. Nadie entiende mejor a una víctima sino aquel que lo fue. Y nadie puede consolar mejor a otros sino aquel que ha sido consolado. Los abusos van a seguir, pero también Dios seguirá restaurando para usar a víctimas restauradas para ayudar a otros. Dios es soberano, Dios está por encima de un abuso, de una situación difícil. Y nosotros tenemos que mirar desde la perspectiva de Dios. No tenemos que hundirnos, no tenemos que pensar que esto es el final de la existencia. Esa no es tu vida. El abuso no es tu vida. Tu vida es el propósito de Dios, es lo que Dios va a hacer. Para José, la cárcel no fue su vida. El desprecio y la traición de sus hermanos no fue su vida. Para José, los propósitos de Dios y Dios mismo fue su vida. Y Dios se encargó de hacer que el mal que le sucedió se encaminara para bien. Leyendo la vida de José, y un versículo que impacta es: Jehová o Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. Y fue así. José fue prosperado. Y si sucedió, si tú, señorita, me estás viendo en este momento y te sucedió, no lo veas como algo que va a hundir tu vida, ¿no? Velo como Dios quiere usar esto. Dios quiere usarte para restaurar muchas vidas, para que, como tú dices, puedas entender el dolor por lo que pasan ellas y tú puedas consolar su corazón, ¿no? No hay cosa mejor que decir: yo estuve allí y te entiendo perfectamente por todo aquello que tú has pasado, porque estuve allí, ¿no? El Señor nos consuela para poder consolar a otras. Qué importante, ¿no? Que si nosotros lo vemos con esos ojos, entonces no vamos a ser ya la víctima, no cabe eso en nosotras, sino que por encima de todo está la soberanía de Dios, ¿no? Y gloria a Dios por ello, gloria a Dios. Ruth, ya para terminar esta entrevista, porque sé que hay un material que queremos saber, sé que a muchas mamás les va a interesar lo que vas a presentar, pero quería terminar esta entrevista diciendo: ¿qué le dirías tú a una mujer, ¿no?, que ha sufrido abuso sexual? ¿Qué le dirías? Ella está frente a ti en este momento y te está mirando y te está escuchando, entonces, ¿qué le dirías? Corre al lugar seguro, y el lugar seguro es Cristo. Salmo 62:7 dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Nosotros no tenemos que correr a una persona, a una autoayuda, sino tenemos que correr a Cristo. Y te aconsejaría: corre a Él. Él dio su vida por ti. Él no escatimó convertirse en un ser humano y caminar entre los seres humanos siendo un Dios glorioso por amor. Entonces, Él es la persona más confiable y más segura donde tienes que correr. Y lo segundo, ríndete. No hay forma de que seamos sanados si no nos rendimos. La Biblia dice: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, al orgulloso, al que no se rinde, dice, lo mira de lejos. Y esto es triste. Si seguimos en el dolor, si seguimos en la amargura y no avanzamos, es porque nuestro corazón es orgulloso y no ha terminado por rendirse a Dios. Aunque dice: yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás.
Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, es tu misericordia, no abandones la obra de tus manos. Salmo 138. Ese es el secreto, correr rendidos a Él, correr rendidos. No endurezcamos nuestro corazón, vayamos a Él. Amén. Jehová cumplirá el propósito que tiene para ti, señorita. Él va a cumplir su propósito y es perfecto, es hermoso. Así que espero que todo lo que nuestra hermana Ruth ha compartido con nosotras te ayude y salgas, ¿no? De esa cueva donde Satanás quiere meterte, donde Satanás quiere hundirte. No lo permitas, señorita. Corre, corre a tu Salvador, corre a Cristo, corre a Él. Ruth, gracias por esta entrevista. Gracias, estamos muy agradecidas por todo lo que has compartido con nosotras. Y bueno, quisiera que nos explicaras un poquito más sobre este material que has elaborado. Ruth es directora de la editorial Sembrando, una editorial muy conocida acá en Lima, en Perú. Prácticamente ellos preparan materiales para escuelas bíblicas. Hemos muchas veces utilizado tu material, Ruth, para nuestra escuela bíblica de niños, pero en esta oportunidad tú nos traes otro material. Quisiera que nos compartas. ¿Está bien? Ok, ¿se ve? Gracias, Julie. Sí, esta es una propuesta de taller para las iglesias y para los padres creyentes. Muchas veces el tema del abuso sexual se deja a los colegios o se le deja a algunos profesionales, pero ¿saben qué? Ninguna terapia puede sanar las heridas del corazón, las heridas del alma y limpiar la mente. Entonces, la iglesia y los padres creyentes tenemos que asumir esta responsabilidad porque tenemos el tesoro, que es el evangelio. Así que hemos elaborado un material sobre abuso sexual y tiene tres funciones. El primero es enseñarle a los niños cómo prevenir el abuso. El segundo, cuando los niños muchas veces están escuchando cómo prevenir, ellos dicen, algunos, eso que están diciendo prevenir ya me pasó, ya me hicieron, ya me tocaron, ya me besaron. Entonces vamos a la segunda lección que plantea el material, es enfrentar esta situación. Y enseñamos a los niños de qué manera ellos podrían enfrentar, no solos, ellos necesitan de los adultos, ellos necesitan a sus padres, necesitan a la iglesia. Y lo tercero es que muy bien, descubrí que me están abusando de mí, puedo enfrentar la situación. Y lo tercero es cómo puedo iniciar el proceso de sanar. Porque es mejor tratar este tema cuando ellos son niños que después. Porque esto puede darles un rumbo diferente. Así que el manual contiene un manual para maestro, un manual para en el mismo manual viene información para los padres y para los maestros también. Un paquete de ayudas visuales a full color, cuadros, hojas de actividad, bueno, video de capacitación de clase modelo, pero además este material viene acompañado con un video, son 3 videos realmente por las 3 lecciones para niños sordos en idioma peruano. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces estos niños son víctimas mucho más vulnerables por el hecho de que a veces no pueden comunicarse. Entonces, si ustedes desean adquirir el material, pueden escribirme al 986-623-675
o escribirnos también al el Facebook como Editorial Sembrando para que puedan conocer un poco más. Gracias, Julie. Gracias por permitirme compartir. Y estoy seguro que muchas hermanas que trabajan con niños van a estar interesadas en este material que no hemos visto, Ruth, no lo hemos visto. Realmente el Señor te está usando para que puedas ofrecer este material que difícilmente vamos a encontrar aquí, en Lima, Perú. Ruth, ha sido un gusto tenerte. Muchísimas gracias y espero que no sea la única vez que nos acompañes en alguna conferencia y que el Señor te siga usando grandemente y de verdad estoy muy agradecida por haber aceptado esta entrevista. Que el Señor te bendiga. Gracias, Bendiciones a amiga. todas. Nos Adiós. esperamos mañana en la conferencia a primera hora. Muy agradecida. Bendiciones, hermanas.